dentro de los importantes para la profesión. Obviamente tiene un contenido bastante riguroso y se llama justamente la región temporal, la región intratemporal, y ahí están sus otros nombres, la tecnología nuclear o sigomar. Vamos a empezar por la primera región. Sepan la importancia, sobre todo en la región perigomaxilar. No estamos usando por región temporal, pero sí nos sirve para saber dolores referidos. Hay dolores de dientes que se desarrollan en la región temporal. Y algunas aplicaciones clínicas que vamos a ver, sobre todo en técnicas anestésicas. Varias de las técnicas anestésicas que ustedes van a aprender están en relación con la región perigomaxilar. Y si hay tiempo para algunas anécdotas, pero creo que no va a haber, porque es bastante largo el tiempo. Vamos a citar la región temporal, ustedes ya más o menos han nombrado algunos. Vamos a citar la región temporal. En la parte lateral del A. Ahí está. Ahí está la región. Entonces, cubre la región. Entonces, está por debajo de esta región que han avanzado. ¿Qué región venía aquí? Occipital frontal, por encima de la región mesentérica. Y a propósito de la región mesentérica, no han venido el miércoles. Y el teórico. No han revisado su cronograma. Por detrás la cavidad orbitaria. Esta región se desenfoca después cóncava o convexa. Entonces no se puede. Si no se toca allí no van a entender. Su paciente es palpable. Y lo primero que tiene que aprender es pasar es el tiempo. ¿Cómo es esta región? ¿Cóncava o convexa? Claro que es convexa en su mayor parte de la extensión. Todo esto en la parte posterior superior es bastante convexo, sobre todo en los niños. Y en los sujetos como nosotros que son gorditos. No son gorditos, no son gorditos. Pero en la parte anterior inferior es cóncava. Porque se lo decimos haciendo, ¿no? 100, ¿cuál es? Esa parte es cóncava. Y justamente en esa porción cóncava, si ustedes palpan con delicadeza, van a tener que sentir. No se entenderá. Nada. Tal vez falta en un caso tacto. Se siente la tira de una arteria. Y ese es otro lugar para poder tomar el pulso. Ahí también pueden tomar el pulso. Ahora esa arteria, más adelante vamos a poner el nombre. ¿Saben lo que es sinuoso, no ves? Recuerden que es sinuoso así como un gusanito, ¿no ves? Sí, sinuoso. Es más sinuosa cuanto más adentro es la persona. Por eso en ustedes no se nota mucho. No es casi nada se nota. Cosas rectilíneo. En mí se nota que yo lo vi. El doctor Chávez, porque es más adulto, la verdad también. Es más sinuoso. A veces por eso se le conoce la edad de un paciente. ¿Cuántos años tienes? 25. Pero mira, también sinuoso. Y ya vamos revisando sus dientes y vamos comprobando. Ya, avanzaremos rápido. ¿Cómo está constituida esta región? Esta región utiliza uno de los métodos que tiene la anatomía corporal, que es describir plano por plano. La óptica frontal nos dice plano por plano, ¿ve? Como un libro. Este utiliza el mismo método. Ahí está. Esta imagen es bonita, por ejemplo. Todos esos planos vamos a ver, aunque faltan los planos más profundos, pero sí. Y si no, está también en el internet esto. El primer plano corresponde a la piel, tejido subcutáneo, vasos y medios superficiales.
La piel, ustedes ya sabrán, ¿no? Como ya aquí pueden, sin necesidad de estudiar, se puede decir que toda la parte del póstero superior está cubierto de qué? Cabello, de pelos, ¿no es? Por lo tanto, esa parte tiene características diferentes a la parte anterior inferior. Entonces, ¿cómo es la piel? Fina, fina, tóquense pues finito. Y por debajo de la piel se encuentra el tejido subcutáneo. Y el tejido subcutáneo, como son diferentes, también pues es diferente. En la parte posterior superior corresponde al cuero cabelludo. Y observa un pozo bastante denso. Como han leído ya cuero cabelludo en la lengua frontal, es lo mismo. Mientras que en la parte anterior hay un tejido celular subcutáneo laxo, porque tiene que permitir el deslizamiento de esta piel. ¿Sobre qué? Sobre la aponeurosis epiclánea. ¿Qué más vamos a encontrar? En ese tejido subcutáneo vamos a encontrar una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Y en este tema vamos a ver las dos ramas. En este tema vamos a encontrar esta arteria. Aquí está la carótida externa. Esa arteria carótida externa viene desde la base del cuello, llega hasta el cartílago tiroides o hasta la manzana de Adán, y a ese nivel se divide en dos carótidas, carótida externa y carótida interna. Nosotros estamos hablando de la externa. Esa externa asciende hasta el cuello del cóndilo y ahí se divide en dos ramas terminales: la maxilar interna y la arteria temporal superficial. Esta es esa. Esta arteria temporal superficial estamos describiendo en la región temporal. Por eso su nombre, temporal superficial. Ya digo superficial, quiere decir que en algún momento vamos a encontrar profundas, ¿no es cierto? Entonces, ¿es donde se origina la arteria temporal superficial? Es la rama superficial de la arteria carótida externa. ¿Dónde se origina? En la región parotídea. Ahí nace. A 4 centímetros por encima de su ángulo de la mandíbula. Nos hablaron de 4 centímetros, ahí está el tejido superior. Desde ahí, esta arteria asciende por delante del clavo. ¿Saben qué es el clavo, no es? ¿Saben o no saben? Pero no es el clavo de tomate. Entonces también tenemos por delante del conducto antiguo externo, triangular, ¿no es? Por delante de eso asciende. Como se origina la parótida, inicialmente es profunda. ¿Cuándo se hace superficial? Para hacerla superficial hay que trazar una línea desde el borde superior del conducto antiguo externo hasta el borde superior de la órbita. En esa línea, esta arteria se vuelve superficial y ahí lo podemos palpar. Si ustedes palpan por delante del clavo, también van a sentir un latido. Antes se aprendan. En ustedes tienen que aprender cómo van a buscar el paciente. La anatomía se aprende de todo lo que pueden uno mismo. Cruza el arco cigomático y luego se divide en sus dos ramas terminales. Miren, rama anterior y rama posterior. Si quieren, rama frontal y rama parietal. ¿Dónde ocurre eso? A 2 o 3 centímetros por encima del arco cigomático. Ahí ocurre esa división. Esa arteria frontal que les decía, esa es la arteria que está sinuosa, cuanto más adentro se supone. O el paciente. Y obviamente estos vasos están destinados a toda la parte lateral del cráneo. No solo se queda en la región temporal, sino se va a las regiones vecinas. Junto con esta arteria se encuentra la arteria o la vena temporal superficial, que tiene un trayecto inverso. Las arterias tienen como misión repartir sangre. Reparten sangre, reparten alimento, reparten oxígeno. Y las venas recogen todos los desechos. Por lo tanto, tienen que tener un trayecto inverso. No sé si antes lo deben ver. No tengo una vena. Después de originarse, un
sale arteria, pero por delante de un nervio que también está en esta región, que se llama el nervio auriculotemporal. Entre la arteria y el nervio está la vena. A veces, pero no sé quién le gusta preguntar, ¿cuál es la disposición del paquete básico nervioso temporal superficial? ¿Quién está primero? Primero está la arteria, luego la vena, luego el nervio. Y como les nombraba, también en esta región vamos a encontrar en este tejido subcutáneo el nervio auriculotemporal, que es una de las ramas del nervio maxilar inferior. Que más adelante lo vamos a ver en detalle. Ahí está lo mismo, la imagen creo que se subir. Por debajo del tejido subcutáneo, vamos a encontrar la aponeurose que ya conocen, donde se insertan los músculos auriculares. ¿Cuál es? La aponeurosis epicránea, pero no vamos a encontrar esta parte, sino la parte lateral de la aponeurosis epicránea. Con la inserción de los músculos auricular superior, ¿cuál es el del auricular anterior? Esa aponeurosis se proyecta por debajo y termina o pasa a la región mesotérica, continuándose con la fase superficial de la región mesotérica. Luego tenemos la aponeurosis temporal. Esta aponeurosis temporal blanca, nacarada, gruesa, resistente, que protege al músculo temporal. Hacia arriba es una sola hoja. Y hacia abajo, miren, se desdobla en dos hojas. A eso se refiere a los textos. Simple hacia arriba y compuesta hacia abajo. Hacia arriba, una sola hoja. Hacia abajo, dos hojas. Las inserciones ustedes ya deben recordar. Hacia abajo, ¿dónde se inserta? En el borde superior del arco cigomal. Hacia arriba, ¿dónde? Volver a repetir. Ya lo podemos saber. Estas dos hojas, en las que tiene la parte inferior, tienen una característica fundamental, que esa parte está atravesada por la arteria temporal profunda media. Busco esa parte. Seguimos avanzando. Hay un espacio que se llama la celda temporal. Han escuchado de la celda, ¿no? Es una celda. Cuando uno se porta mal, ya celda al borde, ¿verdad? Es un espacio donde está encerrado el músculo temporal. ¿Cómo está formado esa celda? Está formado entre la aponeurosis temporal que hemos visto y el plano óseo, o sea, la fosa temporal. ¿Se acuerdan la fosa temporal? Lo que hemos visto en ese lado. Entonces aquí está la aponeurosis temporal del plano óseo. Es con un espacio cerrado, solo abierto a nivel del agujero cigomal. Esa es su puerta de entrada a esa celda, el agujero cigomal. Por ahí se ingresa. Y en ese espacio está encerrado pues el músculo temporal, por eso celda temporal. Y ahí está el músculo temporal. Esos cuadros negros son negros, que son cortos, pero no varios cuadros han visto, ¿eh? Son de pequeños videos que duraban 2 minutos, 3 minutos. Y al final del tiempo vamos a ver. Ahí está el músculo. En esta práctica ustedes tienen que ver también estos músculos masticadores, aunque no al detalle, pero sí tener una idea básica de lo que es el músculo temporal. Por ejemplo, ¿qué forma tiene aquí? ¿Qué forma tiene? Un abanico, plano, ancho, radiado. ¿Radiado qué quiere decir? Sí, es una línea, ¿verdad? Es un radiado. ¿Tendrá las mismas inserciones que la aponeurosis temporal? ¿Sí? No, tiene diferentes inserciones. Por ejemplo, en estos atlas, las imágenes están, ¿no? Porque aquí se está insertando la línea temporal superior, los faros.
temporal inferior, sin ser en la cresta temporal que está aquí, sin ser en la cara interna de la poderosa temporal. Y desde ahí se proyecta en una lámina poderosa que poco a poco se convierte en tendón para terminar insertándose en donde? Apopsis coronoides, ¿no? Y en todo el borde anterior de las ramas. Tiene tres tipos de fibras, ¿no? Fibras horizontales, fibras oblicuas y fibras verticales. Por eso vamos a encontrar, pero los tres tipos de fibras verticales, vamos a encontrar, cuando estamos hablando de nervios temporales, tres tipos de nervios. Cada fibra tiene su propio nervio. Así que si cada fibra tiene una acción muy particular. Y luego ya la fosa temporal, que ustedes ya conocen, ¿eh? ¿Se acuerdan de la fosa temporal? Pues la forma de esta, ¿qué huesos participan? El malar. ¿Qué es esto? Es lo mismo, ¿no? No vamos a descubrir otra cosa. Cuando subimos hacia arriba, la línea curva temporal superior, hacia abajo, la sistemático, hacia adelante, hueso malar, hueso externa y cresta lateral. Es lo mismo. Luego de eso tenemos las meninges. En el interior de las meninges están estos vasos, llamados la arteria meningia media y sus venas satélites. Esa arteria meningia media discurre pues por los surcos vasculares que presentamos sobre todo el parital, ¿eh? Se formaba la nervadura de la hoja de higuera. ¿Cuál es la hoja de higuera? ¿De qué fruta es esa hoja? De higo. Ah, de higo, ¿eh? Esa hoja tiene así como unos surcos muy parecidos. Y esos surcos, también cuanto más adulto es la persona, esos surcos se van convirtiendo en conductos poco a poco. Y por eso las fracturas de personas muy adultas laceran, pues seccionan a los vasos meningios medios totalmente, y por eso hay una terrible hemorragia que normalmente parece. Si el hueso lo ha cortado a los vasos y además se ha desplazado, ya se ha seccionado un conducto, ya no se puede unir otra vez. Muy difícil. Normalmente la arteria meningia media tiene tres ramas en el interior del cráneo. La rama anterior, la rama media y la rama posterior. Esta rama anterior está más o menos a 1 centímetro por empezar la sutura coronal y a nivel del ángulo anterior del parital, a nivel del pterium. ¿Se acuerdan del pterium? ¿Dónde está? Cuando se cálculo también se dice que este punto es muy importante porque es un punto de referencia para determinar que ahí a ese nivel está la rama anterior de la meningia media. Mientras que su rama media va a ir a la fosa parital y su rama posterior va a ir hacia las meninges de la escama del hueso temporal, obviamente por el lado endocráneo. Y el último plano corresponde a la cara lateral de los hemisferios cerebrales, donde vamos a encontrar dos cisuras. Esta parte corresponde, no todo. La cisura de Rolando y la cisura de Silis. Son como dobleces que tienen el cerebro. Y el texto les va a dar unos datos bastante interesantes cómo encontrar sus extremidades. Por ejemplo, la extremidad superior les va a decir está a 18.5 centímetros del surco nasofrontal. Es con una cinta métrica, miren, ¿no? 18.5 centímetros tendría que estar extremidad superior. O les va a decir que está en una línea o en un punto de entrecruzamiento entre la línea sagital y la línea vía auricular. Cuando se ponen auriculares, no ven un hierro, en ese curso, ahí también. Y así que los padres tienen muy bonito texto para ubicar exactamente dónde están sus extremidades de esa ciudad, sobre todo la de Rolando. Pero tampoco es pura neurona, ¿no es? Si fuera pura neurona,
Entonces en el interior hay unas cavidades que se llaman ventrículos. Bien, y para los hemisferios cerebrales están el ventrículo lateral, el ventrículo medio, etc. Quinto ventrículo, varias cavidades también. Esto nos corresponde para la región temporal, con una letra C, hacer esto. Ese es el ventrículo lateral. Y en el sistema nervioso lo vamos a ver un poco más detalle. Ahora, los cimientos básicos. ¿Cuántos planos han contado? Lo primero que tienes que ver cuántos planos son. Ya 5 ya, no, ya estoy mirando. ¿Cuántos planos hemos escrito? Ahí está. Vamos a la región temporal, intratemporal o cigomática. Algunos los comentan, y no me gusta decir región cigomática. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es? No hemos avanzado. ¿Dónde está situada la región cigomática? Está aquí. En naranja, eso no se lo puede ver, coincide con la fosa pterigomaxilar. ¿Recuerdan de la fosa pterigomaxilar? La fosa pterigomaxilar, para que me entiendan, es como la ciudad de La Paz, y la región pterigomaxilar es como el departamento de La Paz. La región tiene mucho más cosas. ¿Listo? ¿Dónde está situada? Por dentro de la rama ascendente de la mandíbula. Por debajo de la región que acabamos de describir. Por detrás la región craniana. Por delante la región parotídea. Así nos lo podemos. ¿Podemos llegar a esta región por la cavidad bucal? Sí, vamos a llegar. Sobre todo con las técnicas anestésicas que van a aprender ustedes. En esta región se usa otro método de descripción que tiene la anatomía corporal. Es describir el continente, las paredes y el contenido. Esa es otra forma de describir. Acá te dan por planos, paredes y por contenido. Pues primero veremos las paredes. ¿Cuál pared tiene la fosa pterigomaxilar? Aquí se repite lo mismo, no puede cambiar de forma. Solo hay que evitar algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, la pared superior tiene dos porciones. La porción interna, que es ósea, y la porción externa, que es parcialmente ósea. ¿Cómo está formada la porción interna? Formada por la cara cigomática de la mayoría de los fenoides y la superficie plana subtemporal. Esos complementos contienen la parte interna de la pared superior. ¿Cómo está formada la parte externa? Aquí le falta. La parte externa de la pared superior corresponde al agujero cigomático. ¿Cuáles son los límites del agujero cigomático? Hacia adelante el hueso malar, hacia atrás el cóndilo del temporal, hacia adentro la cresta seno temporal y hacia afuera el arco cigomático. Eso es la pared superior. Parte interna ósea, parte externa parcialmente ósea, un orificio. Mediante ese orificio se va a comunicar con qué región. Temporal. Ah, claro, con la región temporal. Ese orificio es de comunicación. La pared anterior está formada por qué? Inicialmente, la parte superior le corresponde a la tuberosidad del maxilar. Y la parte inferior le corresponde a este ligamento, el ligamento al ligamento pterigomaxilar. Entonces esta pared tiene ahora dos partes, una parte superior ósea y una parte inferior músculo ligamentoso. ¿Por qué digo músculo ligamentoso? Porque ese ligamento pterigomaxilar va a dar inserción a dos músculos. Uno ya conocen, ¿cuál es? El buccinador, ahí sí, aquí tendría que hablar. Y este otro corresponde al constructor superior de la columna. El ligamento pterigomaxilar, por eso se
anterior. Por eso les decía, que esa pared tiene dos porciones, una porción superior ósea y una porción inferior músculo ligamentos. La pared interna, la pared interna, en verde, está formada igual por otras dos porciones. Una porción anterior que es ósea. ¿Quién me responde? ¿Quién está por detrás de la porción? Palatino. A eso, la apopsis pterigoides, con sus dos alas. Lo que estamos viendo es el ala externa. El ala externa que va a separar las inserciones de los dos músculos pterigoideos, el ala externo y el ala interno. Y por dentro de la ala externa se supone que está el ala interna, ¿no es cierto?, que está al mismo nivel que la pared lateral de la faringe. Y por lo tanto, la pared lateral de la faringe se convierte en la parte posterior de la pared interna de la región pterigo-maxilar. Entonces, una parte anterior ósea, parte posterior muscular, pared lateral de la faringe. Ya que hemos explicado ahora casi ya la idea. ¿Qué nos faltaría? Habíamos visto en la fosa que esta región, que esta fosa, habíamos descrito fosas, que esta fosa pterigo-maxilar, en este caso la región, tenía una trastienda. ¿A ver? ¿Qué es lo verdad? El trasfondo de la fosa pterigo-maxilar. O la fosa pterigopalatina, como se llama. Vale, y esa pared, o esa fosa, aquí está, una pequeña cavidad digestiva. Tiene cuatro paredes. La pared interna le corresponde al hueso palatino. La pared anterior le corresponde a la parte más interna de la tuberosidad. La pared posterior le corresponde a la cara anterior de la apopsis pterigoides. No tiene pared externa, porque mediante la pared externa se continúa con la fosa pterigo-maxilar. A ver, preguntamos ¿cómo continúa la pared externa del trasfondo? Con todo menos lo que debemos tener. No tiene, no existe. Esa pared externa se llama fisura o hendidura pterigo-maxilar, que va a comunicar fosa pterigo-maxilar con el transfondo. Ahora esa pared externa, obviamente, esa fisura pterigo-maxilar puede estar medio oculta por una estructura también conocida llamada el tubérculo esfenoidal. El tubérculo esfenoidal puede tapar en parte a la hendidura pterigo-maxilar o a la pared externa del transfondo. Es como una cortina que no nos deja ver. Descrito eso, podemos pasar a convenir. ¿Quiénes están en la región pterigo-maxilar? Hay varias estructuras. Vamos a ver la arteria maxilar interna, la vena maxilar interna, el nervio maxilar superior, el nervio maxilar inferior. Entonces vamos a escribir rápidamente. Y obviamente los músculos pterigoideos. Aquí estamos viendo la información del pterigoideo externo. Está como echado, tiene una disposición horizontal, mientras los demás son normalmente así, verticales, aproximados a la vertical. El pterigoideo externo está en el sentido horizontal. Este músculo pterigoideo externo tiene dos haces, ¿sí? El haz superior y el haz inferior, ambos separados por este espacio, que se llama en el texto intersticio. ¿Qué es el intersticio? Es un espacio, nada más, una abertura que separa los dos dientes que tiene este músculo. ¿Qué tipo de músculo sería? Gracias. ¿Dónde se inserta? Se inserta su primer haz, o su haz superior o esfenoidal, se inserta en la cresta esfenotemporal,
se inserta en la cara cigomática que le da la mayor de los fenoides y se inserta en la parte superior de la cara externa que tiene la cortis pterigoides. 3 inserciones tiene: la cresta, la cara externa de la cortis pterigoides. Pero no en toda la cara externa, sino en el tercio superior. Si este tiene 3 inserciones, este no se va a quedar atrás, también tiene que tener 3. ¿Qué se llama este? Este es el lazo inferior o pterigoideo. El lazo inferior o pterigoideo se va a insertar en los 2 tercios inferiores de la cara externa de la pterigoides, en la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad, otras 3 inserciones. En total, ¿cuántas inserciones? 6 inserciones. Se dividen ambos haces musculares hacia atrás y hacia afuera y terminan uniéndose en un solo tendón que se va a insertar en el cuello de la mandíbula, en esa parte del cuello de la mandíbula. Eso saben. Luego se comen las partes de la tela. La fosita, ahí se está insertando. La fosita pterigoidea tiene el borde anterior del menisco interarticular. Ahí se inserta. Y nadie me van a cortar esto. El menisco siempre es arrastrado por el músculo, cuando nosotros abrimos la boca. Por este espacio es muy importante recordarse, porque por este espacio van a atravesar, puede atravesar la arteria dorsal interna y siempre atraviesa el nervio temporomandibular. Luego tenemos el otro músculo, el músculo pterigoideo interno. Si es externo, es el interno. El pterigoideo interno nace en toda la fosa pterigoidea. ¿Dónde está la fosa pterigoidea? ¿Dónde está la fosa pterigoidea? La fosa pterigoidea se distingue de la cara posterior de la apófisis pterigoides. Ahí se distingue. Y todo eso se dice, excepto en la fosita escafoidea. Ya tienen que recordar, ¿no? Por eso es posterior, excepto en la fosita escafoidea. Desde allá, desde esas inserciones, se dirige a la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, a nivel de las crestas musculares internas. Ya tenemos los 2 pterigoideos distintos. Luego hay que aprender que entre los 2 músculos pterigoideos se encuentra esta aponeurosis. Esto es uno irregular en su cuadrilátera. Si es cuadrilátero, le escribimos 4 bordes. El borde superior, que se va a insertar en la espina del esfenoide, en el borde interno de la ópera oval y en la cisura de Glaser. Ahí se va a insertar ese borde superior. El borde inferior se va a insertar en la cara interna de la rama ascendente, por encima de las inserciones del músculo. Este es el músculo pterigoideo interno. Estamos hablando de esta aponeurosis. Esta imagen no tiene en su texto. Aquí está el pterigoideo externo, donde está el interno. Esta aponeurosis. Su borde anterior se va a insertar en el borde posterior del ala externa de la pterigoides y la parte inferior de ese borde anterior se va a continuar con el borde lateral de nuestra lengua. Cuando ustedes ven, sacan la lengua. Qué bonito mi lengua. Porque tiene un borde lateral, ¿no? Y si vieran los ojos de Superman, verían su aponeurosis y la prolongación de su aponeurosis. Y el borde posterior, bastante grueso, se va a convertir en un ligamento que también llama un umbral. Esta parte sí se ve. Es ligamento de dependencia de esta aponeurosis. La parte anterior superior de esa aponeurosis, esta parte anterior superior, se llama fascia cribiforme. Ya saben que es una criba, ¿no? Eso, toda esta parte está llena de orificios. Toda la parte anterior superior de la aponeurosis inferior, la cual llamamos fascia cribiforme. Y obviamente los orificios van a servir para algo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Esta aponeurosis es responsable de dividir a la región pterigomaxilar en 2 celdas. La celda pterigoidea interna, que es todo esto, y
la celda pterigoidea externa. Ahora, sería muy grosero, ¿no? Quedarnos ahí, decir que esto y esto. ¿De dónde a dónde va? Esa es la cosa, ¿no? De eso se trata la anatomía. La celda pterigoidea interna se extiende desde el revestimiento interno del músculo pterigoideo interno, desde su aponeurosis en otras palabras, hasta la aponeurosis interpterigoidea. O sea, en síntesis, de aponeurosis a aponeurosis. ¿Quién está dentro de la celda pterigoidea interna? Su nombre ya lo dice, el músculo pterigoideo interno. Es el único contenido que tiene esa celda. ¿Qué más podría estar? No sé, podría estar en medio pterigoideo interno. Podría estar su arteria, la arteria pterigoidea. Vería mucho detalle, ¿no? ¿De dónde a dónde se extiende la celda pterigoidea externa? Desde la aponeurosis interpterigoidea hasta la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Diferente. ¿Quién está o quiénes están en la celda pterigoidea externa? El músculo que ya hemos visto, el pterigoideo externo, con sus dos haces, miren, haz superior, esfenoidal, haz inferior, pterigoideo. El trasfondo de la fosa pterigomaxilar es dependencia de la celda pterigoidea externa. Todo lo que hay en el trasfondo le va a corresponder a esta celda externa. Pero no se conforma pues la anatomía con tenerlo al músculo. El músculo tiene otros elementos, ahí están las celdas para que se lo primero, el músculo ya lo hemos descrito así en grandes rasgos, está en la celda pterigoidea. ¿Quién más? Bien. Volvemos a recordar, se había dicho hace rato que las zonas terminales de la arteria carótida externa es la temporal superficial y la arteria maxilar interna. A 4 centímetros por encima de la posición, el ángulo se divide. ¿En el espesor de qué estructura se divide? En el espesor de la glándula parótida. En el espesor de la glándula parótida ocurre esta división. Como es una temporal superficial, ya lo hemos visto. Ahora veremos esta, la rama profunda. Como se origina en la región parotidia, pero no estamos avanzando en la región parotidia, estamos avanzando en la región pterigo. ¿Por dónde entra? También ya lo han nombrado en algún momento. ¿Por dónde esta arteria va a pasar de la región parotidia a la región pterigomaxilar? ¿Por dónde? ¿Se acuerdan? Se llama el agujero retrocondilio de quién? De yugar. El agujero retrocondilio está formado entre el cuello del cóndilo y el ligamento esfenomaxilar. O, si no quiere decir esfenomaxilar, el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea. Por ese orificio, la arteria maxilar interna va a pasar de la región parotidia a la región pterigomaxilar. Esa es la ventanita que comunica esas dos regiones. Esta arteria maxilar interna, aquí se lo he dicho mejor, ¿no? Una vez que entra, tiene que dirigirse hacia el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, atravesar el trasfondo y a ingresar al agujero esfenopalatino y aparecer ¿dónde? ¿Qué comunica el agujero esfenopalatino? La cavidad total. No, la cavidad. ¿La pterigomaxilar con qué? No, la temporal está arriba. Aquí está. Con las fosas nasales. El agujero esfenopalatino comunica el pterigomaxilar, las fosas nasales. Es que decir que la arteria maxilar interna va a recorrer toda la celda externa, en las
César a las cosas sabias. Esta arteria maxilar interna tiene 14 ramas colaterales, que la tienen que aprender de memoria. Siempre preguntamos, indique cuáles son las ramas colaterales del primer grupo o del segundo dentro de casa. ¿Ya? Esta arteria maxilar interna, desde la entrada por el local del crocodilo hasta el trasfondo, puede presentar dos variedades. En una de las variedades puede atravesar el intersticio del músculo pterigoideo externo, que hemos mostrado en una ocasión. Cuando atraviesa ese espacio, cuando atraviesa ese intersticio, se llama variedad profunda de la arteria. Cuando la arteria contornea el borde inferior de ese músculo pterigoideo externo, se llama variedad superficial. Entonces tiene dos caminos la arteria interna para llegar al trasfondo. Un camino es atravesar al músculo, esta es variedad profunda. Otro camino es contornear todo el borde inferior del músculo pterigoideo externo. ¿Qué variedad es? Variedad superficial. Cualquiera de las dos variedades igual tiene que llegar al trasfondo. No puede cambiar de número. Tiene que llegar al trasfondo de la fosa. En el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, ahí describe una curva que se apoya sobre la tuberosidad. Pasa por debajo del medio maxilar superior y recién ingresa al agujero externo para aquí. ¿Dónde nacen sus ramas colaterales? Aquí son varias ramas colaterales. El primer grupo de ramas colaterales nace por dentro del cuello del cóndilo. Cuello del cóndilo, ¿no? O sea, que inmediatamente pasa el local del cóndilo, ahí nomás dan sus primeras ramas colaterales. ¿Cuáles son? Tres ramas colaterales del primer grupo: la arteria timpánica, la arteria meningia menor y la arteria meningia media. La arteria timpánica ya más o menos nos orienta a dónde va a ir. Se va a dirigir hacia arriba. Se dirige hacia arriba, atraviesa la estructura de clase y aparece en la caja del tímpano. Timpánica. Va a decir estructuras de la caja del tímpano. La meningia menor, igual a otra arteria ascendente, por donde va a ingresar al cráneo, eso ya saben, la meningia menor. ¿Por cuál de los orificios? Eso me puede preguntar qué. Por el agujero oval. El agujero oval está ocupado, no totalmente, en una parte del orificio, está ocupado por la arteria meningia menor. ¿Hacia dónde está destinado esta meningia menor? Está destinado a darle oxígeno, alimentos al ganglio de gas y a la dura madre de zinc. Y la meningia media, ¿por dónde ingresa al cráneo? ¿El agujero? Redondo mayor, ¿no? ¿Cuál es el agujero redondo? Menor. ¿En el diccionario han aprendido eso? No tienen que olvidarse, porque esa es la base. Esa es la base. Una vez que ingresa al agujero redondo menor, se va a distribuir, como yo dije en la reunión central, en tres ramas: rama anterior, rama media y rama posterior. El segundo grupo de ramas colaterales aquí está. Corresponde primero a la arteria dentaria inferior, a lo que ustedes les interesa, ¿no? Esta arteria dentaria inferior se dirige hacia abajo en busca del orificio de entrada al conducto dentario inferior. ¿Dónde está el orificio de entrada al conducto dentario inferior? ¿En qué parte se escribe? Es la rama ascendente del maxilar inferior. Ahí, esa arteria ahí tiene que entrar. Y va a recorrer todo el hueso hasta el agujero mentoniano. A nivel del agujero mentoniano, esa arteria dentaria inferior se divide
en un ramo mentoniano que va a salir por el agujero mentoniano y va a irrigar todos los tegmentos del labio inferior y el mentón. Y si otra rama terminal va a estar en el interior del hueso, va a continuar, se va a llamar la arteria incisiva, destinada al canino y a los incisivos. ¿Ustedes tienen idea algo de qué es un tratamiento de conducto, no ve? ¿Sí? Van a sacar el nervio, ¿no? Eso de sacar el nervio, sacamos un pedazo de la arteria dental inferior, estos amigos. Eso se saca. Mira, nervios, el nervio, ¿no? Por eso es sangrado, porque miren, ¿de dónde salió ese sangrado? Sangrado importante, ¿eh? Y por eso cuando a veces uno se saca bien también, hay hemorragia. Son arterias que traen gran cantidad de sangre. Luego tenemos las arterias, una arteria, aquí no se ve, se supone que aquí está el masétero, ¿no ve? Encima. Las arterias para el músculo, masétero, la otra arteria. Otra arteria sería para estos músculos, para los músculos pterigoideos. Las arterias pterigoideas, tanto para el pterigoideo externo como para el pterigoideo interno. Y otra arteria, como rama colateral, es esta, la arteria temporal profunda posterior, que asciende por la cara externa del músculo pterigoideo externo, alcanza la cresta temporal y luego se desplaza entre el músculo temporal y la fosa temporal. Está como dentro del músculo, por eso es profundo. Arteria temporal profunda posterior. ¿Cuántos ramos habían sido en el segundo grupo? La dentaria, la mesentérica, las pterigoideas y la temporal profunda posterior. 4. Este grupo nace en el borde inferior del músculo pterigoideo externo. Esa es su característica, el borde inferior. Vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo está formado por la arteria bucal. Aquí está seccionada. La arteria bucal que se va a dirigir hacia el músculo buccinador. En otras palabras, se va a dirigir hacia la mejilla. Su cachete, ustedes cuando se ponen rojitos. Su gordo, algo hecho, bueno o malo. ¿Ves? Esa tiene que tener un poco de sangre. Son varios y la mayoría de ellos. Luego tenemos la arteria temporal profunda anterior, su par del anterior que hemos visto. Miren, aquí está. Y tiene la misma característica que hemos visto hace rato. Asciende por la cara externa del músculo pterigoideo externo y se introduce por debajo del músculo temporal, pero destinada a la parte anterior del músculo temporal. Por eso es temporal profunda anterior. Hace rato, cuando hemos visto temporal, temporal tiene 3 tipos de haces. Cada haz tiene su nervio y cada haz tiene su propia arteria. Cuando un músculo tiene su propia arteria, o un grupo de fibras musculares tiene su propia arteria y tiene su propio nervio, recién puede recibir o ser catalogado como músculo. Recién. ¿Qué más tiene? La arteria infraorbitaria. A eso le hemos mencionado. ¿Se acuerdan del canal y del conducto infraorbitario? Aquí está la arteria ahora. Esa arteria que se origina en la extremidad posterior del canal infraorbitario penetra al canal del conducto infraorbitario. ¿Quién más ocupa el conducto infraorbitario? Nuestra estructura. El nervio infraorbitario, el que va a acompañar al nervio infraorbitario. Y sale obviamente del agujero infraorbitario, irrigando todos los tegmentos de la mejilla e incluso el párpado inferior. Cuando uno lo pone en los párpados, more. Esta es una de las arterias que trae esa cantidad de sangre. La otra rama colateral son las arterias alveolares, es esta. ¿Se recuerdan que la arteria ya tenía 2 o 3 orificios en el medio? Ahí está, pues para eso orificios las arterias alveolares. Ingresan, descienden por la tuberosidad, ingresan en los orificios y miren cómo se distribuyen. Para cada diente.
¿Cuántos habían sido en el tercer grupo? 4 también. ¿Dónde nacen? En la cara externa del músculo, cerca de la tuberosidad. ¿Quiénes son? La temporal profunda anterior, la arteria alveolar y la infraorbital. 4. Y el cuarto grupo van a ser en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Son arterias del trasfondo. Ya no son de la celda, del trasfondo. Obviamente el trasfondo hemos dicho que es parte de la celda externa, ¿eh? Pero estas son del trasfondo, ¿sí o sí? ¿Cuáles son esas? Primero la arteria palatina descendente. ¿Dónde llega? Por eso les decía, porque este es muy importante para los oncólogos. Esta arteria palatina descendente o superior se desprende y desciende por el conducto palatino posterior. Desciende y aparece en la bóveda palatina. ¿Se acuerdan que el orificio inferior del conducto palatino posterior está por dentro del último molar? Ahí aparece. Y las ramas, obviamente, todo el paladar, toda la parte posterior del paladar, y ramas al velo palatino que está por aquí. Cuando ustedes pongan anestesia, pues van a cerrar un poco esas arterias para que no venga mucha sangre, porque las anestesias tienen un vaso constrictor. Eso impide que venga mucha sangre. Después tiene la arteria biliana. Aquí está la biliana. ¿Se acuerdan del conducto biliano? Vamos con el conducto biliano. En la base de la apófisis pterigoides. Y el conducto pterigopalatino también está por ahí. También hay una arteria pterigopalatina. Ambas destinadas a la rinofarina. ¿Cuántas arterias hay en el tercero? Pues el cuarto grupo. 3. La biliana, la pterigopalatina y la palatina superior o descendente. Después esta arteria, después de dar ese cuarto grupo, la arteria maxilar interna atraviesa el agujero senopalatino y aparece en las fosas nasales. En las fosas nasales se divide en 2 ramas terminales. En la rama externa, que hay a la pared externa de las fosas nasales, ¿qué hay en la pared externa de las fosas nasales? ¿Se acuerdan? Hay unos elementos que son la caliente, real y no solamente frío. Para eso está destinada la rama externa. Y la rama interna estamos viendo. ¿Qué se llama este orificio? O naso, es láteres nasopalatina. Esa había sido rama terminal interna de la maxilar, que desciende cerca al borde anterior del bómer, ¿lo ven? ¿Se acuerdan? Estos son los surcos vasculares para los vasos nervios nasopalatinos. Y esta arteria atraviesa el conducto nasopalatino y aparece en la parte anterior del paladar, y llegando toda esta parte anterior, incluso desconozándose con la palatina superior. Ustedes que van a hacer cirugía van a ver esto en vivo. Y así termina la historia de la maxilar interna. Y lo inverso, ¿no es cierto? La vena maxilar interna, que también está en la celda pterigoidea externa. La vena maxilar interna se origina ahora en la vena esfenopalatina. ¿Dónde estaría la vena esfenopalatina? Lo inverso, pues. La vena esfenopalatina se origina en las fosas nasales, es lo inverso a la arteria. Si saben arteria, es solo que tendrían que saber vena, porque solamente es un trayecto inverso. Esa vena tiene que atravesar el agujero senopalatino y llegar hasta la región parotidia. Si estamos en el inverso, la arteria se origina en la región parotidia, esto es inverso. La vena va a nacer en las zonas nasales y va a terminar en la región parotidia. Pero ese trayecto que tiene desde el agujero senopalatino hasta el ojal retrocondilo puede tener también 2 variedades. En una de las variedades puede presentarse así, como plexo venoso.
Ya saben qué es un plexo, ¿no? ¿Qué es un plexo? ¿En aquí? Te van a preguntar. Es como una malla, pues, una red de vasos. Eso es un plexo. En la variedad, esta vena argentina puede presentarse en forma de dos plexos. Un plexo que está apoyado sobre la tuberosidad, el maxilar superior, y a eso se le llama el plexo alveolar. Y otro plexo que está sobre las caras del músculo pterigoideo externo. Como está sobre el pterigoideo externo, sería el plexo venoso pterigoideo. Y después ya constituirse o reconstituirse en un tronco venoso, que va a salir de la región pterigomaxilar por debajo del centro, pero por encima de la arteria y por debajo del nervio auricular. Y en otra variedad puede presentarse como un solo tronco nervioso, igual que la arteria, un solo tronco, situándose por debajo y por fuera de la arteria. Seguimos avanzando, y ahí tenemos el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres ramas terminales. Tiene el nervio tálico, que no participa de la región pterigomaxilar, tiene el nervio maxilar superior, que sí participa, y el nervio superior, que participa íntegramente en esta región, y en esta zona. Ahí está el nervio maxilar superior. Este es el nervio maxilar superior. ¿Dónde se origina el nervio maxilar superior? En el ganglio de Gaster. En su borde anteroexterno, de ahí se desprende. Desde ahí tiene que dirigirse y salir de la cavidad craneal por dónde. ¿Por dónde sale el nervio maxilar superior? Está en la cavidad craneal, estamos viendo. Está en el cox, está en la silla azul. ¿Por dónde está saliendo? No, sale de un lado, ¿qué ha pasado? Por el lado que es de todo el mayor. ¿Lo ve? Por ahí sale. Una vez que sale, aparece en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Y del trasfondo tiene que dirigirse al canal infraorbitario. Y en el canal infraorbitario cambia de nombre. Se llama nervio infraorbitario, que se conecta del canal del conducto y sale por el agujero infraorbitario. Ese es su repositorio. Nosotros tenemos que describir esto, ¿no? No tan segmentado, tienes que describir a todo nomás. ¿Cuál es el primer ramo colateral? Aquí está un ramo meninge, que se desprende antes de salir para la dura madre que sigue. Luego tiene otro ramo, ya en la región pterigomaxilar. Este ramo se llama el ramo orbitario. Este ramo orbitario para llegar a la cavidad orbitaria va a atravesar el nervio externo maxilar. Se va a situar en su pared externa de la cavidad orbitaria y se va a doblar, como ven aquí. ¿Por qué se va a doblar? Porque tiene que unirse al nervio lagrimal. Y de esa asa nerviosa, si haces una curvatura, de esa asa nerviosa van a nacer ramos para la glándula lagrimal, ramos para el párpado superior e inferior, y el nervio temporomalar. ¿Se acuerdan del conecto temporomalar? ¿Dónde se describe ese conecto? Su nombre ya nos dice, el hueso malar, ¿no? Tenía dos orígenes de salida y uno de entrada. Entre el nervio se va a portar de la misma manera que el conducto temporomalar. Va a dar un ramo malar y un ramo temporal, igualito que el conducto. Su otro nervio, el nervio esfenopalatino, es como una araña. ¿Por qué es así? Porque este nervio esfenopalatino está en conexión con el ganglio esfenopalatino. Este es el ganglio esfenopalatino. ¿Qué nervio del facial termina en el ganglio esfenopalatino? Es sencillo, solo se está empezando a amarrar, ¿no? Se va a complicar, por eso se hace más difícil a los jóvenes. Si ustedes no recuerdan, pues van a tener que aprender de memoria. Y eso ya les va a dificultar. Porque va trayendo más tropiezos, más tropiezos. Tienen que recordar, eso es la base.
el nervio mediano. ¿Cómo está por el nervio mediano? El nervio pectoral superficial mayor, ¿no? Que se desprende del ganglio vincular. Ese nervio está echando fibras secretoras pues, a la glándula. Y ese ganglio pasa al nervio superior, al nervio superior, al nervio vital y ahí se van las secreciones. Luego tenemos los ramos dentarios. El ramo dentario posterior, el ramo dentario medio y el ramo dentario anterior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El ramo dentario posterior es rama colateral del nervio maxilar superior, mientras que el medio y el anterior es rama del nervio infraorbital. Ya les decía, ¿no? Como algunos de nosotros, por ejemplo, los primeros días que vengo a la facultad, soy nuevo, nadie me conoce. ¿Qué te llamas? Juan. Cuando me llamo lista, Jorge, ¿te llamas Juan? No, es que me cambié de nombre, no quería que me conozcan. Es igual a este nervio, es el mismo nervio, solo que cuando ingresa al canal del corriente intraorbital cambia de nombre. Se llama nervio intraorbital. El dentario medio y el dentario anterior se divide en intraorbital. El dentario posterior, el nervio maxilar. Además, si ustedes se recuerdan, justo la parte superior de la tuberosa tiene un canal, el canal del nervio maxilar superior, ¿ven? Ahí está apoyado el nervio. ¿Cuáles son los ramos que están netamente en la región pterigomaxilar? El ramo orbitario, sí, está en la región pterigomaxilar. El ramo esfenopalatino, sí está en la región. El ramo dentario posterior, sí está en la región. Tres ramos, de todos los ramos del nervio superior, tres están en la región que nosotros estamos estudiando. Ahí está de otro atlas. Vámonos ahora al nervio maxilar inferior. El nervio maxilar inferior también se origina en el ganglio de Castro, pero a diferencia del nervio maxilar superior, este es sensitivo motor. Mientras que el nervio maxilar superior era totalmente sensitivo. Saben esa diferencia, no tienen que saber si es quién es sensitivo, cuándo es motor, cuándo es vegetativo, cuándo es sensitivo. Eso tienen que saber si es quién. Si el profesor de esa tiene que explicar. Este nervio maxilar superior es sensitivo motor. Quiere decir que va a ir a lograr estructuras que van a sufrir el dolor, los cambios técnicos y algunas otras. Una vez que se origina en el ganglio, aquí está el ganglio, ahí se está originando, en la parte externa del borde anterior externo del ganglio. Como es sensitivo motor, tiene dos raíces, su raíz sensitiva, que es la más voluminosa, y por debajo está su raíz motora, que es la más delgada. ¿Dónde se unen estas dos raíces? ¿Por dónde sale el nervio maxilar inferior de la cardiaca? Por el abajo. A ese nivel, esas dos raíces se unen, justo cuando están saliendo por el agujero. Es bastante corto ese nervio. En la región pterigomaxilar debe medir unos 3 milímetros. Antes de concluir ese nervio, antes de cambiar de nombre, va a dar su único ramo colateral que va a volver a la cavidad craneal por un orificio. ¿Cuál? ¿Qué orificio fue? Es redondo, ¿no? Por ahí su única rama colateral vuelve hacia atrás y vuelve a ingresar a la cavidad craneal. Los agujeros redondos se llama el nervio meningio o recurrente. Y acompaña, ¿qué arteria atraviesa ese orificio? La arteria meningia media, ¿no? Entonces, ese nervio recurrente acompaña la arteria meningia media en todo su país. Y luego este nervio maxilar inferior se va a dividir en dos troncos terminales. Tronco terminal anterior y tronco terminal posterior. Miren, ¿pueden ver? Aquí está todo. Ahora veremos el tronco terminal anterior. Ese es el tronco terminal. ¿Quiénes forman el tronco terminal anterior? Todos los nervios temporales. Tempora bucal, temporal por un medio, tempora masífica. Todos esos se constituyen el tronco terminal anterior. En otras palabras, ¿cuáles son las ramas terminales del nervio
ramas, como será este, por ejemplo, el nervio temporobucal. ¿Bien? Este nervio temporobucal es sensitivo motor. ¿Cuál es su característica fundamental? Que atraviesa los dos haces del músculo pterigoideo externo. Es intersticio que les decía, miren cómo se atraviesa. Y al atravesar, le va a dar ramas para que este músculo se mueva. Justo para que le da las cosas en este nervio sensitivo motor. Tiene que dar ramas al músculo. Una vez que le da, se sitúa en su cara anterior externa y se divide en dos ramas. El nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Aquí está dirigiéndose hacia el bucinador, ¿no? Pero es incorrecto, porque esta rama bucal es sensitiva. Por lo tanto, tiene que ir a piel y a mucosa de la mejilla. Entonces, si da una cachetada, ¡ay, me lo digo! El nervio bucal está defenderse, estímulo. Y esto obviamente no es temporal profundo inferior por la parte anterior del músculo temporal. El nervio temporal profundo medio se dirige hacia afuera, llega a la cresta esfenotemporal, ahí se flexiona y se dirige a la parte media del músculo temporal. Y el otro, el temporomaseterino. Este nervio temporomaseterino igualmente se dirige a la cresta esfenotemporal y ahí se divide en un ramo maseterino que va a atravesar las cortaduras sigmoideas y va a ingresar al músculo masete. Y su rama ascendente se va a llamar el nervio temporal profundo posterior. Tres nervios temporales. Por eso tiene tres haces: verticales, oblicuas, horizontales. Luego tenemos ramas del tronco terminal posterior. Ahí está. Aquí nos interesa, ¿no? Uno de ellos se llama el nervio lingual. Y en esta imagen pueden ver lo que Ana publica. Aquí está la cuerda del tímpano, miren. Rama extrapetrosa o intrapetrosa del facial. Intra. Miren cómo ya avanza y se une al nervio lingual. A ver. Este nervio lingual está por delante y por dentro del nervio dentario inferior. Este es el dentario. ¿Cómo lo reconoce? Porque el dentario ingresa a la mandíbula, ¿no ven? Por eso cuando nos ponen anestesia, ¿se han hecho el dentario inferior ustedes? ¿Sí o no? ¿Nunca? Ya, ahorita practicaremos. Por eso cuando les ponen anestesia en el dentario inferior, se adormece la lengua más, porque ya está bien vecino el nervio lingual. Se adormece su lengua, por vecindad no es. No la frontera acá por su dentista. Es por vecindad que se adormece el lingual, ¿no? Y eso nos ayuda a decir, pues, ¿sabes nuestro lenguaje? Sí, decimos, ya, está bien. Entonces este nervio lingual está por delante y por dentro del dentario. Recibe de su origen a la cuerda del tímpano. Tienen que avanzar y cruzar este músculo pterigoideo interno. Y aquí otra reflexión más y otra aplicación. Cuando ustedes hagan la técnica dentaria inferior con su anestesia, van a atravesar por este músculo. Porque está cortado, para mostrar. Entonces, como una anestesia intramuscular más o menos es. Por eso el paciente se mueve, porque le estás atravesando uno de sus músculos masticadores más fuertes que tiene. Por eso hay que agarrar bien. Veremos el lingual. Ahí está el lingual mismo. Cruza toda la región pterigomaxilar, se desprende del músculo pterigoideo externo y aparece en el surco alveolo lingual, sale de la región pterigomaxilar. Pero no termina ahí, ¿no? Sino que continúa por dentro de la glándula submaxilar, por dentro de la glándula sublingual y se dirige hacia la lengua. Iremos al dentario. Ahí está el dentario. Una vez que se origina el nervio dentario inferior, se dirige hacia la vía de entrada del conducto dentario inferior, pero antes de ingresar va a dar un ramo. ¿Qué surco está por debajo de su orificio? Este es pues el nervio midoideus. Antes de ingresar, da el ramo midoideo. Y ese ramo midoideo se pone todo el surco del canal midoideo, dando inervación al músculo midoideo. Y al diente anterior del músculo digástrico, que van a tener más. Entonces, aquí está un dentario midoideo.
recoge todo el hueso, ¿no? El interior del hueso. Igualito tiene que llegar hasta el agujero mentoniano. En el agujero mentoniano se tiene que dividir sí o sí, porque uno va a salir y se va a hacer externo y se va a llamar nervio mentoniano y va a llegar mi labio inferior, tanto piel y mucosa, y el mentón. Eso tiene que inervar. Y el otro, que va a ser el ramo incisivo, que va a continuar en el interior del hueso dando inervación a los incisivos, al canino, incluso al primer premolar. Por eso, si ustedes no quieren adormecer todo, ¿no? ¿Para qué voy a poner técnica de espíritu? Porque voy a adormecer molares más. Yo solo necesito adormecer canino, entonces pueden poner anestesia aquí. Esto está normal, entonces está adormecido. Todo está por dentro y por delante de la otra. ¿Qué más tenemos? Aquí este se llama el nervio auriculo temporal. Este nervio auriculo temporal que se dirige detrás y se desdobla en dos, una rama aquí y otra rama aquí, hace como un orificio. ¿Y por qué más o menos hace eso? Porque justamente este nervio auriculo temporal es perforado por la arteria meningia media. Hace un mojado, un bucle de ese, un mojado nervioso. ¿Qué arteria atraviesa el nervio auriculo temporal? Entonces la arteria meningia media. Luego de rodear a la arteria meningia media se logra formar un músculo nervioso que sale de la siguiente hemomuscular. ¿Por dónde tendría que salir? Por el ojal retrocondylar. Entonces ya sabemos qué estructuras ahora pasan en el ojal retrocondylar. ¿Quién sabía si había atravesado el ojal retrocondylar? La arteria y la vena muscular interna, acompañados por el nervio auricular temporal. Sale, se flexiona, asciende por delante del conducto activo externo, por detrás del trago y termina en toda la región temporal, en la piel y en el cuero cabelludo de la región temporal. Este es el que recoge el dolor de todas las regiones. Pero no se conforma con eso. En el espesor del nervio auricular temporal están las fibras secretoras de la glándula parótida, que vienen desde el glosofaringeo. Cuando vienen el glosofaringeo van a tener cómo llega. La parótida no es dependencia del facial, es dependencia del glosofaringeo. ¿Cómo llega? A través del nervio auricular temporal. No se conforma con inervar a la parótida, también inerva al pabellón auricular, al conducto activo externo, a la membrana del tínculo, a los vasos meningios medios. Y uno más, con eso ya creo que acabo. ¿Dónde está el tronco común? Aquí está. Otro ramo colateral del nervio arterial se llama el tronco común. El tronco común está formado por tres nervios. El nervio del músculo pterigoideo interno, que es este, el nervio del músculo peristalvino externo, que es este, y el nervio del músculo del martillo, que es este. Esos tres nervios forman el tronco común. Si están mirando al músculo esquelético de nervios del tronco común, motor, eso tiene que practicar. ¿Qué nervios es este? ¿Qué nervios es este? ¿Qué le va a pasar si le cortan a ese nervio? Va a haber una parálisis de esos músculos. Y así, estos dos nervios, bueno, incluso los tres, pueden atravesar la fascia piriforme. En la ponerosis interperigoidea, ¿verdad? Necesitado los polimeros servicios, estos ocupan esos servicios. Los tres. A veces solo atraviesan dos. Este del peristalvino externo, ya se acaba la batería. Y este otro, ¿no? El pterigoideo interno y este también. Este y este son frecuentes que atraviesen, este no es tan frecuente. Este ya hemos visto, la célula pterigoideo interna está ocupada íntegramente por el músculo pterigoideo interno, ¿lo ven? ¿Listo? Eso es. Por ejemplo, aquí miren, cuando ustedes
Cuando ustedes hacen técnica de anestesia del dentario inferior, están en la región pterigo-maxilar. ¿En qué parte? En la base. La cara interna de la rama ascendente es la base de la región pterigo-maxilar. Por lo tanto, ustedes introducen una aguja infectada, ya se imaginarán, hay vasos, nervios, venas, que van a recoger los microbios. Y se han dado cuenta que esa región, que hemos estudiado, se comunica con la cavidad craneal mediante varios orificios. Y por eso la infección se disemina rápidamente. Vas a ver si el paciente se ha fallecido, ¿qué pasa al dentista? Nada más ahí. Porque hay comunicación. Esta región se comunica con esa cavidad bucal también. Si ustedes, a ver si ustedes igual hacen técnica de nervio dentario posterior, se llegan a la curiosidad, igualito están en la región pterigo. Por eso les decimos que es importante esta región para ustedes. No deben dejar de estudiarlo constantemente. La mayoría de los pacientes fallecen porque aquí la infección se comunica. Y ahí se disemina a todo lado. Incluso hemos visto que las regiones de los dedos, una de las paredes que corresponde a la faringe. No solamente pueden diseminar a la cavidad craneal, a la faringe, la laringe, después de la laringe ya está, en tórax. Así se diseminan las infecciones, porque a veces los colegas utilizan o reutilizan aguja. Sabemos que es prohibida, pero a veces seguimos cometiendo ese error. No pasa nada. Lo he hecho hervir, dice. Y eso es la clase, así de larga, ¿qué tienen que estudiar en la región? Algo de anatomía topográfica.